¿Cómo estamos, amigos? Bienvenidos a una edición más de Contacto MMA, donde estaremos cubriendo las noticias más importantes de este espectacular deporte. Quédense con nosotros, que a continuación regresamos. Esto es Contacto MMA. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que fue la venta de la UFC. Todos sabemos que eso ha sido una noticia que más o menos dio la vuelta al mundo recientemente. El precio en la cual se vende la UFC ha sido muy alto. Estamos hablando de 4 billones de dólares. Y si es así, lo escucharon bien, ¿no? Es 4 billones de dólares. Ha sido una transacción prácticamente por los cielos, ¿no? Una transacción billonaria, como se diría. Y bueno, para entender un poco cómo se llega a esto y por qué es que una empresa como esta se llega a vender por una suma así tan exorbitante, tenemos que entender un poco las facetas por las cuales ha pasado la UFC y cómo ha llegado a ser una empresa que atrae tanto a inversionistas que llegan al punto de pagar una suma como esta, ¿no? La UFC ha pasado, vamos a decir así, por 3 facetas. La primera faceta estuvo a cargo de los fundadores de la UFC, que son el ya muy conocido el señor Rorion Gracie y Art Davie. Ellos son los encargados, junto con un grupo y unas empresas encargadas de promotoras de espectáculos, de formar prácticamente lo que fue la primera fase de la UFC. Viene una segunda fase, que es la compra que realiza los hermanos Fertitta junto con Dana White. Formaron una empresa, SUFA, y compran la UFC por un monto de 2 millones de dólares. Y finalmente ellos la construyen y la transforman en lo que ya todos conocemos hoy por hoy, un deporte que se ha vuelto muy popular y de mucha demanda, ¿no? Y básicamente finalmente la venden a un grupo de empresas. Entre ellas hay muchas empresas, y estas personas son las que finalmente pagan 4 billones de dólares, ¿no? Como digo, para entender un poco esto, vamos a remontarnos alrededor de los años 1900, cuando un máster del Jiu-Jitsu de nombre Mitsuyo Maeda viaja al Brasil y básicamente le enseña esta técnica, le enseña el Jiu-Jitsu a quien viene a ser prácticamente el fundador del Brazilian Jiu-Jitsu, el señor Helio Gracie, ¿no? El gran patriarca de la familia Gracie. Helio Gracie aprende todas estas técnicas, pero realiza algunas modificaciones y algunas adaptaciones, por lo que su peso y su tamaño no le permitía hacer estas llaves de la forma que se hacían originalmente, ¿no? Hay que entender que esta disciplina tiene su base, vamos a decirlo, en el judo, y es el señor Helio Gracie quien transforma un poco esta disciplina, la lleva a básicamente un sistema de llaves en el piso, y transforma y da el nacimiento de lo que hoy por hoy conocemos como el Brazilian Jiu-Jitsu. Esta disciplina se convierte muy famosa, muy popular en el Brasil, y muchas personas comienzan a practicarla, ¿no? La efectividad y la eficiencia de esta disciplina es fantástica. Prácticamente uno puede derribar a cualquier oponente, y una vez que lo tiene en el piso, lo somete a una serie de llaves y técnicas con la cual definitivamente inhabilitas a tu oponente, ¿no? Pero no es él precisamente quien internacionaliza esta disciplina. Esa labor va a estar a cargo de su hijo, ¿no?
Rorion Gracie, más o menos en el año 1978, viaja a los Estados Unidos y es el portavoz y es prácticamente el pionero quien trae a los Estados Unidos esta disciplina. Rorion se establece en California, empieza a trabajar en los estudios de Hollywood, empieza a trabajar como doble de películas, de cine en ese momento, y obviamente tiene mucho contacto y se expone mucho a gente que tiene mucha fama y mucha popularidad en ese momento, ¿no? Se sabe positivamente que Rorion ha realizado muchas escenas de doblaje de actores como Mel Gibson y actores de esa fama y de esa popularidad, ¿no? Y es ahí donde Rorion comienza a ser, vamos a decir, un personal trainer de muchas estrellas de Hollywood y de mucha gente que estaba encargada de la producción y la dirección y básicamente las personas que trabajan detrás de los escenarios en Hollywood. Rorion comienza a dictar estas disciplinas, inicialmente creo incluso desde su propio garaje en su casa, y posteriormente invita a su hermano Royce a que lo venga a acompañar y vengan a enseñar un poco esta disciplina juntos, ¿no? Es ahí cuando yo pienso que el deporte va teniendo un poco más de fuerza, se va haciendo cada vez más popular. Royce era mucho menor que Rorion y entre los dos básicamente comienzan a difundir este deporte, ¿no? Es ahí cuando abren su primer gimnasio en California y es ahí cuando toca sus puertas un boxeador amateur de la ciudad de Brooklyn, cuyo nombre es Art Davie. Art Davie viene a ser un personaje tan importante en la fundación de la UFC como lo es Rorion, en el sentido de que la mezcla de los dos y la combinación de las ideas y quizás la pregunta que muchos se hacían en ese momento, ¿no? ¿Qué pasaría si tú juntas o pones a pelear a un karateca con un taekwondista, o si pones a pelear a un boxeador con un kickboxer, ¿qué sucedería, ¿no? Y yo pienso que es de esa inquietud que tienen ambos que nace la idea de crear este campeonato, porque en un inicio básicamente fue como un campeonato, ¿no? Se crea esa compañía, se crea la UFC, toman contacto con otras compañías que se encargaban de difundir este tipo de eventos por cable, por televisión en ese momento, y es ahí cuando por primera vez se da el primer campeonato o la primera secuencia de peleas cuyo nombre es The Ultimate Fighting Championship, ¿no? Es ahí donde se crea por primera vez la UFC. Se invitan a 7, 8 peleadores de distintas disciplinas y finalmente el campeonato lo gana Royce Gracie, quien participa en el campeonato y termina siendo coronado campeón. Yo pienso que a partir de ese momento la historia cambia un poco, ¿no? Porque muchas personas y muchos fanáticos, mucha gente de la televisión, mucha gente de la media, comienza, si bien es cierto, esto todavía no era algo masivo a nivel nacional en los Estados Unidos, pero comienza a despertar mucho interés de las personas relacionadas con los deportes de contacto. Yo creo que desde ese momento los fanáticos del UFC, básicamente que tenemos 15 años o más siguiendo este deporte, cerca de los 20 años probablemente, comenzamos a saber de un deporte que básicamente era nuevo, no se conocía mucho y comenzó a tener mucha popularidad muy pronto, ¿no? Al mismo tiempo, yo pienso que de la mano de la popularidad vienen los problemas también, definitivamente, y es ahí cuando yo pienso que la UFC enfrenta su mayor problema, porque en un inicio prácticamente todo fue muy bien para estos señores, pero se comienza a sindicar este deporte como un deporte salvaje, como un deporte muy sangriento, como un deporte muy violento. Se sabe positivamente que incluso se intentó frenarlo a nivel del Congreso, el Senado, ¿no? Sabemos que el señor John McCain,
que era congresista en ese momento, hizo mucha campaña para que se prohibieran este tipo de peleas, ¿no? Eh, no se pudo frenar, definitivamente no se pudo frenar el avance de esto por un tiempo, pero poco a poco fue teniendo mucha resistencia, se fueron clausurando algunos mercados, algunas puertas para poder presentar estas peleas, ¿no? Sabemos que Nueva York fue uno de los primeros en vetar este tipo de peleas, se eliminaron, estaba prohibido celebrar o realizar algún tipo de evento relacionado con este tipo de peleas y con la UFC en Nueva York, y eso afectó mucho a la empresa porque todos sabemos que Nueva York es la capital de la publicidad, es la capital de la media, y básicamente eso fue influenciando a otros lugares, a otros estados, a lo largo de todos los Estados Unidos, y se le fueron cerrando las puertas un poco a este gran proyecto que se había iniciado en ese momento, ¿no? Es ahí cuando la empresa pasa por momentos muy difíciles, empieza a pasar por momentos muy difíciles, a pesar de haber tenido un éxito muy, muy grande y muy rotundo en un corto tiempo, ¿no? Por otro lado, en ese momento comienzan a surgir los personajes encargados de transformar la UFC de esa primera faceta en lo que hoy por hoy conocemos, ¿no? Por otro lado tenemos al señor Dana White. Dana White es un promotor de boxeo que básicamente vivió entre las ciudades de Boston y Las Vegas, Nevada. Él era promotor y daba clases de box particulares también a muchas personas. Se muda de nuevo a Nevada, a Las Vegas, donde había pasado su infancia, y comienza a retomar su amistad y su relación con una de las personas claves y uno de los inversionistas de la UFC en ese momento, el señor Lorenzo Fertitta. Lorenzo Fertitta es un personaje muy conocido, es hermano de Frank Fertitta, y los hermanos Fertitta son hijos a su vez de un magnate de los casinos en la ciudad de Las Vegas, en Nevada, un señor muy prominente, un señor de muchos recursos económicos, de mucho dinero, quien básicamente ayuda a sus hijos y les da más o menos la aprobación para que estos puedan invertir en este nuevo proyecto, ¿no? Es ahí cuando Dana White básicamente forma una empresa con los hermanos Fertitta. Los hermanos Fertitta pasaron a ser los inversionistas de este proyecto, y Dana White tiene como rol la dirección y la presidencia de esta empresa que se forma, y se dan cuenta por los problemas que estaba pasando la UFC en ese momento, y definitivamente eran personas que tenían en la mente muy claro el proceso para convertir a la UFC en una liga básicamente aprobada por todos los estados de los Estados Unidos, y posteriormente para internacionalizarla, ¿no? Es ahí cuando la compran por $2 millones, y desde ahí empieza toda esta carrera que ha tenido la UFC, ¿no? Los hermanos Fertitta y Dana White formaron una empresa que se llamó SUFA. SUFA básicamente tenía a su cargo la UFC. En ese momento creo que lo que estaban comprando técnicamente era un nombre nada más y una idea de convertir a esto en algo muy grande, y a través de los años lo han demostrado que lo han logrado, ¿no? La UFC ha pasado a ser una empresa básicamente multimillonaria, muy popular, no solo dentro de los Estados Unidos, sino que muchos países en el exterior, están en Asia, están en Australia, están en Europa, están en Sudamérica, están en Centroamérica, en el Caribe, en todos lados básicamente hoy por hoy podemos gozar de este espectacular deporte, ¿no? Es ahí cuando yo creo que, a pesar de que la carrera para ellos no fue fácil, ¿no? Los hermanos Fertitta y Dana White, yo pienso que son personas muy, muy inteligentes, empresarios con una habilidad tremenda, y fue una mezcla perfecta, ¿no? Se junta la experiencia y la habilidad empresarial de los hermanos Fertitta
Lorenzo es el que básicamente toma un rol más activo en la empresa, con la experiencia de Dana White, que era un promotor de boxeo, ¿no? Y finalmente logran convertir en la UFC lo que es hoy y logran despertar el interés de este grupo, un conglomerado de empresas, en la cuales tenemos a empresas muy conocidas, que son grupos muy grandes, ¿no? Como IMG, Silver Lake, KKR y la WME. Son empresas que básicamente forman un conglomerado y se asocian para crear para realizar, mejor dicho, una de las compras más grandes en la historia de los deportes de contacto, ¿no? Y quizás de muchos otros deportes también. Y básicamente, finalmente compran la UFC por $4 billones. Una cifra realmente impresionante, ¿no? Ahora estas personas tienen mucha experiencia, sobre todo en el campo del espectáculo y creo que esperemos, ¿no? Definitivamente que lleven a la UFC a otro nivel, a un nivel mucho más grande, y al final pues podamos todos ser testigos de grandes peleas, ¿no? Y un gran espectáculo, que es lo que al final todos los fanáticos de los deportes de contacto, sobre todo del MMA, queremos ver finalmente, ¿no? Lo que son grandes peleas, grandes eventos, y poder ver a este deporte proliferar y llegar más alto aún de lo que ha llegado anteriormente, ¿no? Y bueno, hay que desearles la mejor de las suertes en este proyecto a estas compañías y esperar que sepan hacer lo que tienen que hacer, y al final todos los fanáticos seamos los beneficiados. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Con nosotros será hasta un próximo video. No dejen de suscribirse al canal. Les deseo mucha suerte y nos vemos pronto. Esto es Contacto MMA, donde la mejor defensa ante un abuso es el ataque.